Esto que les decía, conocemos como el Domingo de Ramos, y esto da paso a lo que conocemos, ¿verdad?, como la Semana Santa. Cuando Jesús entra a la pauta para donde inició todo lo que después, y vamos a ver la próxima semana, lo que después vemos en las Escrituras, cómo fue la aprehensión, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, estuvo orando, cómo fue que lo apresaron, cómo fue que fue juzgado por los sacerdotes del pueblo de Israel, cómo fue que lo llevaron, ¿verdad?, cargando la cruz, y eso fue todo lo que sucedió hasta el día en que Él fue crucificado, hasta el día que Él fue muerto en la cruz, pero resucitado al tercer día, y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nuestros pecados, por nosotros cada día. Amén. Dice el versículo 12, y al día siguiente, cuando la multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén. ¿Quién era la multitud? Esta multitud, hermano, incluía sin duda alguna a muchos de los judíos que habían acudido desde Galilea para la Pascua y que, sin lugar a duda, hermano, estaban familiarizados con el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y estos, hermano, estaban también familiarizados con los numerosos milagros que Él había hecho y había obrado. Es probable, hermano, que algunos de ellos, de los que estaban dentro de la multitud, hubieran formado parte de la misma multitud que estuvo cuando Jesús los alimentó, ¿verdad?, con un poco de panes y un poco de peces. Esta multitud, dice la Escritura, hermano, que oyó que Jesús venía a Jerusalén. Y recordemos, hermano, que durante todo este ministerio público, Jesús solía mantenerse apartado de la multitud, en el sentido de que recuerde que la multitud siempre quería proclamarlo rey. Muchas de las ocasiones Jesús tuvo que salir, ¿verdad?, dentro de la multitud, porque la multitud tenía ese deseo de proclamarlo rey. ¿Por qué? Porque recuerde que ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Estaba gobernando en ese entonces el Imperio Romano y ellos querían ser libertados de esa opresión. Y Jesús, hermano, protagonizó la acción más pública que jamás había realizado. Se presentó públicamente ante el pueblo. Y, hermano, ahora el punto de esto es que los judíos estaban esperando a un Mesías que sería un gran líder político, un gran líder militar. Para el tiempo en que, hermanos, Jesús vino a la tierra, la esperanza de los judíos, hermano, era que este Mesías vendría a derrocar el odiado gobierno romano. Y por eso ellos gritaban: Jesús, ¿verdad?, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, pensando que quizás este Rey de Israel los iba a libertar, ¿verdad?, del gobierno romano. Versículo 13 dice: tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y, hermano, toda esta multitud que gritaba: Hosana, bendito el que viene, hermano, era la misma multitud que después estaba diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque el ser humano es así, hermano. El ser humano es cambiante, el ser humano es voluble, el ser humano, al no ser guiado, direccionado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, hermano, somos cambiantes en nuestro estado anímico, somos cambiantes en nuestra manera de pensar. Hoy estamos de un ánimo, mañana estamos de otro, y estas multitudes que gritaban Hosana, ¿verdad?, después decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, la palabra, hermano, Hosana, es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora, o sálvanos te ruego. Entonces, cuando ellos gritaban Hosana, era decir: sálvanos ahora, sálvanos te ruego. Y estas multitudes habían, hermano, venido desde Jerusalén, habían venido a Jerusalén a ver a Jesús, venían de Jerusalén, y esta palabra Hosana la tomaban, hermano, del Salmo 118. Vamos ahí. Salmo 118, versículo 25 y 26. ¿Ya lo tienen?
Salmo 118, versículo 25 y 26 dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos, hermano, conociendo el Salmo, decían, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Y estas personas que gritaban Hosana, hermano, pensaban en Jesús como el Salvador que venía a rescatarlos de la dominación, les decía, de los romanos, que venía a establecer nuevamente el reino de David a Israel. Sin embargo, el versículo 14 dice, Jesús, hallando un asnillo, un pollino o un burrito, se montó en él, como está escrito. Y en este sentido, hermano, ¿dónde es donde nos muestra que estaba escrito que el rey vendría montado en un pollino? Vamos a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y es ahí donde, cuando dice que hallando un pollino, Jesús estaba cumpliendo perfectamente las profecías mesiánicas, hermano, que se habían hablado con referencia a su persona. Recordemos que el Antiguo Testamento una y otra vez mostraba a Jesús que iba a venir como rey, que iba a venir y establecer su reino, y en ese conocimiento, ¿verdad?, en la cultura judía, hermano, ellos esperaban o pensaban que ese era el momento. Sin embargo, hermano, no era el momento en que Jesús iba a venir a establecer y a poder, ¿verdad?, levantar nuevamente el reino de David, como la palabra está escrita. Entonces, un día Jesús va a venir a establecer ese reino aquí en la tierra. Un día Jesús va a venir a establecer su reino aquí en la tierra, pero no era en ese momento, no era en el momento que ellos pensaban o creían que Jesús entonces iba a proclamar como rey y entonces iba a derrocar al imperio romano. Ahora, algo que debemos notar, hermano, es que Jesús no entró a Jerusalén como un rey vencedor. Jesús no entró a Jerusalén como un rey vencedor, sino montado en un humilde pollino de asna. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa el que Jesús haya entrado montado en un pollino y no en un caballo? ¿Qué era el significado de eso? Bueno, esto significa, hermano, que cuando los reyes o los guerreros conquistaban un pueblo, hermano, ellos entraban en un caballo de batalla mostrando su victoria, y eso era una forma de demostrar a su pueblo que ellos habían tenido la victoria sobre el pueblo enemigo. Muchas veces vemos que en el tiempo de David, muchas veces dice que cuando matan a Absalón, dice que el pueblo, lejos de entrar como siempre había entrado después de la batalla, después de la guerra, triunfantes y gozosos de que habían ganado la batalla, dice que esa vez en esa ocasión entraron con los ojos, con las caras hacia el suelo, agachados, como en señal de derrota, cuando habían matado al rival de David, que era su hijo Absalón. Sin embargo, hermano, ¿qué significa entonces que él haya entrado en un pollino? Bueno, cuando alguien, hermano, venía con un propósito pacífico, usaban los burritos, usaban los pollinos, y nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito de paz, pues que Él entró, hermano, a Jerusalén en un pollino, mostrando la paz que Él iba a traer para el pueblo de Israel, para el pueblo gentil, con Dios. Jesús vino, hermano, a reconciliarnos con Dios. Jesús vino a ponernos en paz con Dios. Así que vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Para ver por qué Jesús entró de esta manera.
Dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese significado de haber entrado de esta manera es que, hermano, Él traía paz, venía a poner paz, venía a poner paz entre Dios y los hombres. Por eso es que le decía al inicio que esta entrada triunfal, como se le conoce también al pueblo de Jerusalén, era, hermano, la puerta que Jesús abría hacia ¿qué? Hacia lo que había de venir más adelante, que era la pasión de Cristo, su muerte, su resurrección, ¿verdad? La crucifixión de Él en la cruz del Calvario, valga la redundancia, porque dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 de nuestro texto base dice, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Obviamente la crucifixión de Él. Los discípulos, hermano, no entendían lo que estaba sucediendo en ese momento. Los discípulos estaban totalmente sacados de onda, no entendían lo que estaba sucediendo y por qué Jesús había entrado de esta manera. Estaban faltos de comprensión, como ocurría al principio. No llegaron, hermano, ellos a comprender el alcance de los acontecimientos como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. En ese momento no estaban entendiendo que Jesús estaba cumpliendo, porque ya lo vimos en Zacarías, estaba cumpliendo perfectamente la profecía mesiánica. El Evangelio, hermano, presenta a los discípulos siempre cuando vemos que eran lentos para captar el significado de las cosas relativas hacia Jesús. Aquí no acababan de entender, hermano, el significado de la entrada de Jesús en Jerusalén, que el Señor se sirve de este asnito, hermano, no era comprensible para ellos, porque recuerde que ellos estaban buscando y esperando a un rey victorioso, un rey que los sacara de esa opresión del Imperio Romano, y entonces no entendían, hermano, por qué Él había entrado de esta manera. Sin embargo, Él lo hacía para el cumplimiento de esa profecía. La entrada en la ciudad, hermano, no era para ellos la entrada del Mesías. La entrada en la ciudad no era para ellos la entrada del Mesías. Sin embargo, la multitud enfervorecida clamaba al Rey de Israel. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús nació? Cuando vinieron estos sabios de Oriente y dijeron, no han visto porque hemos venido a adorar al rey de los judíos, al Rey de Israel. Y entonces, ¿qué hizo Nerón? Dice, caray, ¿cómo que hay otro rey? Si el único rey que está sobre esta tierra soy yo. Y entonces dice que él empieza, ¿verdad? Mandó matar a todos los bebés a partir de 2 años, ¿verdad? Porque era el tiempo más o menos que eso había acontecido y que empieza a hacer la matanza. Pero, hermanos, sin embargo, la ignorancia de los discípulos quedó resuelta cuando Jesús, hermano, fue glorificado. El proceso de la muerte y la resurrección, hermano, dejó resuelto para ellos el problema que no habían entendido en un inicio. Ok, Jesús entró de esta manera, pero ¿por qué? Porque iba a traer paz para con Dios. Iba a traer paz de los hombres, iba a reconciliar a los hombres para con Dios. Iban a ser justificados por medio de la fe en Jesucristo y poder tener paz para con Dios. Entonces, ellos, hermano, lo entendieron en ese proceso de la muerte y la resurrección. Ellos entendieron, los dejó para ellos claro aquello que no habían entendido en un inicio, especialmente la glorificación, a la diestra del Padre, que ahora estaba el Señor después de que Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que ahora Él sea nuestro abogado para siempre. Para que Él sea nuestro abogado para siempre. Por eso dice la primera carta de Juan, hijitos míos, segunda carta de Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y cómo es que Jesús se convierte en nuestro abogado? Al resucitar de entre los muertos y sentarse a la diestra de Dios para interceder por nosotros todos los días. Hermano, sin la intercesión de Jesús, usted y yo estaríamos perdidos. Usted y yo estaríamos perdidos. Porque sin ese sacrificio, hermano, no habría redención de pecados. No habría redención de pecados. En esta entrada triunfal, hermano, era la puerta que abría, como le decía hace un momento, la entrada a la pasión de Cristo. Y en esta ocasión, hermano, Jesús vino a poner el nombre al hombre en paz para con Dios. Sin embargo, hermano, un día no muy lejano, regresará otra vez y en las nubes, hermano, pero ahora para juzgar a la tierra. Ahora para juzgar, ahora ya no va a regresar para poner en paz al ser humano con Dios. Eso ya lo hizo. Y mientras Él no regrese, hermano, el ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de pedir perdón, de reconciliarse con el Padre para poder obtener vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y hermano, un día Él volverá nuevamente, pero Él no volverá en un pollino. Ahora ya no va a volver en un pollino. Otra vez vendrá, hermano, y esta vez va a venir en un caballo blanco y vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. Apocalipsis 11, 19, 16. ¿Ya lo tienen? Ok, dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, hermano, es ahí donde Jesús va a venir, hermano, no para poner la paz a la tierra al hombre, con Dios. Dice que ahora Él viene, ¿para qué? Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Es decir, va a juzgar a las naciones por sus transgresiones, por su maldad. Y Él viene ahora con juicio, hermano. Él viene ahora con juicio y dice, la regirá con vara de hierro. Y Él mismo pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y hermano, mientras usted y yo tengamos vida, obviamente nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero hermano, ¿cuántos hay que aún no han reconocido a Cristo en sus vidas para salvación? ¿Cuántos hay de que han querido seguir en su pecado, han querido seguir en su vida y no hay arrepentimiento en ellos? Para ellos todavía hay una esperanza. Por eso es que el tema de nuestro mensaje el día de hoy es la entrada del gran Rey. ¿Por qué? Porque esa es la entrada de Jesús para la pauta a lo que iba a ser en su pasión. Para que hoy aquel que está alejado del Señor, hermano, pueda venir a Él en arrepentimiento y pedirle perdón de sus pecados para que le pueda ser otorgada la vida eterna. Para que a través de ese sacrificio de Jesús pueda obtener el perdón de pecados y la salvación de la condenación del infierno. Lo que un día usted y yo hicimos. Lo que un día usted y yo hicimos, hermano. Y en esta mañana
Queriendo reflexionar sobre esto, podemos decir que hoy es un día, hermano, de esa entrada triunfal, humilde, que Él entró de esa manera, manso. Y en aquella época, hermano, solamente lo vieron entrar los judíos que estaban en Jerusalén. Pero un día, hermano, un día, todo mundo, todo ojo lo verá volver, hermano, y conocerán quién es verdaderamente aquel hombre, hermano, que entró cabalgando en un pollino de asna. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 7 al 8. Apocalipsis capítulo 7, versículo del 7 al 8. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 1, del 7 al 8. ¿Lo tienen? Dice así: Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero dice la Escritura, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. ¿Quiénes lo traspasaron? ¿Quiénes lo traspasaron? Aquellos que lo crucificaron. Dice, versículo 8, dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y hermano, lamentablemente para aquellos que lo vean en aquel día, ya no habrá más oportunidad y más esperanza para ellos. Así es que cuando Él venga, usted no lo va a ver. ¿O sí lo quiere ver en las nubes? ¿Usted lo quiere ver en las nubes o no? ¿Sí lo quiere ver? Porque los que lo vean en las nubes es porque nunca fueron salvos y entonces van a la condenación. Aquellos que lo vean venir en las nubes son los que nunca aceptaron el Evangelio, rechazaron el Evangelio, y entonces los que se quedaron aquí y serán juzgados, no para que ellos puedan entrar a la vida eterna, sino para juicio de Dios. Sin embargo, como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. En tiempo bueno te ha aceptado, mas hoy es el día de salvación para aquellos que no han rendido su vida a Cristo. Y hermano, esta entrada triunfal de Jesús en la cruz en la entrada a Jerusalén, hermano, es la pauta que hace que nosotros podamos regocijarnos, que nosotros no llevemos esta celebración nada más como algo tradicional, porque no es una tradición del mundo, es algo que ha sido establecido por la palabra de Dios y es una celebración de regocijo, de saber que en esa época, que es lo más acercado, que en estas fechas, que son las más acercadas a lo que la Escritura dice, ¿verdad? Porque entendemos que en el nacimiento de Jesús, en la Navidad, es una fecha muy no tan clara de lo que la Biblia nos marca. Sin embargo, estas fechas sí son más certeras, y hermano, es ahí donde usted y yo tenemos que reflexionar y dar gracias a Dios, porque quizás en ese tiempo, quizás en este momento también, en este tiempo, hermano, nosotros podemos decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero con nuestras acciones, hermano, con nuestras formas que no se sujetan a la palabra de Dios, decimos, crucifícalo, crucifícalo. Por eso es que, hermano, en esta mañana quise reflexionar un poco referente a esto, y cito nuevamente para terminar nuestro texto que dice Juan 12, 12 al 16,
Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron, a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira, Sión, he aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, después de que ascendió al Padre, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, porque, Señor eterno, hoy podemos recordar esa entrada triunfal, esa entrada del gran rey a Jerusalén, donde tu Hijo amado no entró en un caballo blanco, no entró en un corcel blanco, Señor, mostrando como un guerrero, sino como alguien humilde, pacificador, que venía a reconciliar al mundo de sus pecados para contigo, Dios, porque el juicio, Señor, que la humanidad merecía, Señor, aún nosotros merecíamos como hombres, Señor, todo recayó sobre Jesús nuestro Señor. Y en esto, Señor, que hoy meditamos, nos muestra esa entrada pacífica, esa entrada, Señor, que vino a traer esa paz, como dice Romanos, siendo justificados por medio de Jesucristo. Ahora tenemos paz para contigo, Padre. Por ello te damos gracias porque, Señor, ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieses redimido, si tú no nos hubieses alcanzado, Padre? Por ello te damos gracias. Te damos gracias porque, Dios eterno, un día tú vendrás en las nubes, Señor. Un día tú vendrás, Señor, a juzgar a esta tierra. Pero te damos gracias porque, Padre eterno, cuando eso suceda, nosotros estaremos morando contigo en la eternidad. Te damos gracias por nuestra salvación, por la salvación de nuestras vidas. Te damos gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque Él resucitó al tercer día para darnos una vida y vida en abundancia, Señor, y que pudiéramos gozar de la eternidad. Te damos honra y gloria a ti, Señor, en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios.